¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan realmente los velorios? Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre la muerte y sobre la vida misma. Existen verdades oscuras que ocurren en estos momentos finales que la sociedad prefiere mantener en silencio. Prepárate, porque después de conocer esta información, jamás volverás a ver un velorio de la misma manera. La muerte es el único evento garantizado en la vida humana, y sin embargo, es el tema del que menos hablamos con honestidad. ¿Por qué será que cuando alguien muere, de repente todos susurran? ¿Por qué los adultos cambian su comportamiento y hablan en códigos cuando los niños están cerca? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Durante siglos, la humanidad ha desarrollado rituales elaborados alrededor de la muerte, pero muchos de estos rituales no fueron diseñados para honrar al fallecido, sino para controlar a los vivos. ¿Sabías que la industria funeraria moderna genera más de 20.000 millones de dólares anuales solo en Estados Unidos? ¿Te has preguntado por qué algo tan natural como despedir a un ser querido se ha convertido en uno de los gastos más costosos que una familia puede enfrentar? Pero la manipulación económica es solo la punta del iceberg. Existe toda una psicología siniestra detrás de los velorios que va mucho más allá del dinero. Se trata de poder, control social y secretos que han sido cuidadosamente guardados durante generaciones. Imagina por un momento que cada vez que has asistido a un velorio, has sido parte de un teatro cuidadosamente orquestado. Cada detalle, desde la música suave hasta la iluminación tenue, desde las flores específicamente elegidas hasta la temperatura controlada de la sala, todo ha sido calculado para producir una respuesta emocional específica en ti. ¿No te resulta extraño que todos los velorios se sientan tan similares, sin importar la personalidad única del fallecido? La verdad es que los velorios modernos no tienen nada que ver con honrar a los muertos. Son ceremonias diseñadas para programar a los vivos, para mantener ciertos patrones de comportamiento social, para perpetuar creencias específicas sobre la vida y la muerte, y principalmente para generar enormes ganancias a una industria que literalmente se alimenta de nuestro dolor. ¿Has notado cómo después de un velorio las personas cambian? No hablo solo del dolor natural del duelo, sino de algo más profundo y más sutil. Las personas emergen de estos rituales con una nueva programación social, con miedos específicos sobre su propia mortalidad, con una dependencia emocional hacia ciertos sistemas de creencias y con una aceptación inconsciente de que cuando llegue su momento, ellos también deberán someterse al mismo proceso costoso y artificial. Pero los secretos van mucho más profundo. ¿Sabías que el cuerpo humano no deja de funcionar inmediatamente después de lo que llamamos muerte clínica? Durante las primeras horas e incluso días, continúan ocurriendo procesos biológicos que la industria funeraria prefiere que no conozcas. ¿Por qué crees que en las culturas ancestrales esperaban 3 días antes del entierro definitivo? ¿Era solo superstición o conocían algo que nosotros hemos olvidado deliberadamente? La transformación química que ocurre en el cuerpo después de la muerte es fascinante y aterradora a la vez. Durante las primeras 4 a 6 horas, el cuerpo puede producir sonidos, movimientos involuntarios e incluso cambios de expresión facial. Los músculos se contraen y relajan en patrones específicos que pueden hacer parecer que la persona está intentando comunicarse. ¿Te imaginas el impacto psicológico si las familias supieran esto? Pero hay algo aún más perturbador. Los trabajadores de funerarias han reportado durante décadas casos de cuerpos que muestran signos de actividad después de horas de haber sido declarados oficialmente muertos. Movimientos de ojos, respiraciones irregulares, cambios de temperatura corporal que no pueden explicarse por los procesos naturales de descomposición.
¿Qué está pasando realmente durante esas primeras horas críticas? La industria funeraria ha desarrollado protocolos específicos para lidiar con estos fenómenos naturales sin alarmar a las familias. Utilizan una combinación de productos químicos, técnicas de posicionamiento corporal y, en algunos casos, procedimientos médicos no revelados para asegurar que el cuerpo se mantenga presentable durante el velorio. Pero ¿qué pasa si estos procedimientos se están aplicando a personas que no están completamente muertas? Existen casos documentados, aunque raramente publicados, de personas que han sido encontradas en sus ataúdes con evidencia de haber intentado salir. Arañazos en la tapa interior del ataúd, posiciones corporales que indican lucha, e incluso casos donde el cuerpo fue encontrado volteado completamente. Estos casos son inmediatamente clasificados y raramente llegan a los medios de comunicación. ¿Te has preguntado cuántos de estos casos ocurren realmente cada año? Pero los secretos médicos son solo una parte de la historia. La manipulación psicológica que ocurre durante los velorios es sistemática y devastadoramente efectiva. ¿Has notado cómo las funerarias siempre te muestran primero las opciones más caras? ¿Cómo utilizan frases como «lo que él habría querido» o «ella se merecía lo mejor» para presionarte emocionalmente? Este no es un accidente. Los directores de funerarias reciben entrenamiento específico en técnicas de persuasión psicológica. Aprenden a identificar los tipos de personalidad, los patrones de duelo y las vulnerabilidades emocionales específicas de cada familia. Saben exactamente cuándo aplicar presión y cuándo retroceder, cuándo mencionar la dignidad del fallecido y cuándo hablar sobre lo que la comunidad pensará. ¿Sabías que existe un manual interno en la industria funeraria que categoriza a las familias en diferentes tipos de clientes basándose en su nivel socioeconómico, religioso y emocional? Cada tipo tiene estrategias de venta específicas diseñadas para maximizar el gasto. Las familias de bajos recursos reciben presión sobre hacer el sacrificio final por amor, mientras que las familias adineradas reciben presión sobre mantener el estatus social incluso en la muerte. Pero hay algo aún más siniestro. ¿Por qué crees que los velorios siempre se realizan en espacios controlados por la industria funeraria? ¿Por qué no se permite que las familias se despidan en sus propios hogares como se hacía tradicionalmente durante miles de años? La respuesta tiene que ver con control ambiental y manipulación sensorial. Cada elemento en una sala de velorio ha sido específicamente diseñado para producir estados emocionales particulares. La temperatura se mantiene ligeramente fría para crear una sensación de separación entre los vivos y el muerto. La iluminación es tenue, pero enfocada para crear un ambiente espiritual que sugiere transición entre mundos. Los colores son neutros y suaves para evitar cualquier estimulación que pudiera interrumpir el proceso de aceptación programada. Incluso los olores son controlados. ¿Has notado ese aroma particular que tienen todas las funerarias? No es casualidad, es una combinación química específicamente diseñada para calmar el sistema nervioso y reducir la resistencia emocional. Este aroma contiene elementos que afectan directamente el sistema límbico del cerebro, la parte responsable de las emociones y la toma de decisiones. Pero ¿qué pasa con los sonidos? El silencio forzado, interrumpido solo por murmullos suaves y música melancólica, está diseñado para crear un estado de trance ligero. En este estado, las personas son más susceptibles a la sugestión y menos propensas a cuestionar los procedimientos o costos. ¿Te has dado cuenta de cómo después de unas horas en un velorio tu mente se siente nublada y es más difícil tomar decisiones claras? Todo este control ambiental tiene un propósito:
crear una experiencia tan abrumadoramente artificial que las familias pierdan su capacidad natural de procesar el duelo de manera orgánica y saludable. En lugar de permitir que el dolor fluya naturalmente, que las emociones se expresen libremente, que las preguntas difíciles se hagan en voz alta, el velorio moderno suprime estos procesos naturales y los reemplaza con un guión social predeterminado. ¿Has notado cómo en los velorios las personas hablan de manera diferente? ¿Cómo utilizan frases hechas, clichés consoladores y evitan cualquier conversación real sobre lo que realmente significó la vida de esa persona? Esto también es programado. Se nos enseña desde pequeños qué decir y qué no decir, cómo comportarnos y cómo no comportarnos, qué emociones son apropiadas y cuáles son inapropiadas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que nuestros ancestros tenían una comprensión mucho más profunda y honesta sobre la muerte? Antes de que la industria funeraria moderna tomara control de nuestros rituales de muerte, las culturas alrededor del mundo desarrollaron ceremonias que realmente honraban tanto al fallecido como a los vivos, que permitían un procesamiento emocional genuino y que conectaban a las comunidades de maneras más auténticas. Por ejemplo, en muchas culturas indígenas, cuando alguien moría, toda la comunidad participaba en el proceso de preparación del cuerpo. No era algo que se subcontrataba a profesionales desconocidos. Las familias lavaban, vestían y decoraban a sus seres queridos con sus propias manos. ¿Puedes imaginar qué diferente sería tu experiencia de duelo si pudieras participar directamente en ese acto final de cuidado? En estas culturas, el tiempo de duelo no estaba limitado a unas pocas horas en una sala fría. El proceso podía durar días, semanas o incluso meses, dependiendo de la relación con el fallecido y las necesidades emocionales de la comunidad. ¿No te parece extraño que ahora se espere que superemos la muerte de un ser querido en unos pocos días para poder volver a la normalidad? Además, en muchas tradiciones ancestrales, la muerte no era vista como un final absoluto, sino como una transformación. Los rituales estaban diseñados para facilitar esta transición tanto para el fallecido como para los vivos. Se creía que el alma necesitaba tiempo y ayuda para separarse completamente del cuerpo físico, y que los vivos necesitaban tiempo y espacio para reconfigurar su realidad sin la presencia física de su ser querido. ¿Sabías que la tradición de esperar 3 días antes del entierro no era solo una precaución médica, sino también una creencia espiritual? Se creía que durante estos 3 días el alma del fallecido permanecía cerca del cuerpo, despidiéndose gradualmente de la vida física. Durante este tiempo, los familiares podían hablar con el fallecido, compartir recuerdos, expresar sentimientos no resueltos y recibir visitaciones en sueños o estados alterados de conciencia. Estos fenómenos, que la ciencia moderna descarta como alucinaciones del duelo, eran considerados parte normal y saludable del proceso de muerte. ¿Qué tal si estas experiencias no son alucinaciones, sino percepciones reales de algo que no comprendemos completamente? ¿Qué tal si, al apresurar el proceso de entierro y al medicar inmediatamente el dolor del duelo, estamos interrumpiendo procesos naturales importantes? Hablemos de algo que te va a impactar profundamente. ¿Sabías que existen casos documentados de personas que han reportado visitaciones de seres queridos fallecidos durante los primeros días después de la muerte, antes de que la familia supiera que la persona había muerto? Estos casos han sido registrados en hospitales, universidades y centros de investigación alrededor del mundo, pero raramente se discuten públicamente porque desafían nuestro entendimiento científico actual. ¿Cómo explicas que una madre en México sienta súbitamente la presencia de su hijo y tenga sueños vívidos con él,
solo para recibir una llamada telefónica horas después, informándole que su hijo murió en un accidente en otro país exactamente en el momento de su sueño. Estos casos son más comunes de lo que imaginas, pero se mantienen en silencio porque no encajan en nuestro paradigma materialista actual. La industria funeraria moderna, junto con el sistema médico, ha trabajado sistemáticamente para eliminar estas experiencias de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque si las personas supieran que la muerte no es el final absoluto que nos han enseñado, si entendieran que existe algún tipo de continuidad de la conciencia más allá de la muerte física, sería mucho más difícil manipularlas emocionalmente y económicamente durante los momentos de pérdida. Piensa en esto. ¿Qué pasaría con la industria del miedo si las personas no tuvieran terror a la muerte? ¿Qué pasaría con los sistemas de control social si las personas no vivieran con la ansiedad constante sobre su mortalidad? ¿Cómo cambiarían nuestras prioridades de vida si realmente creyéramos que la muerte es solo una transición y no un final? Estos no son conceptos meramente filosóficos o religiosos. Existe investigación científica seria que sugiere que la conciencia humana puede no estar completamente localizada en el cerebro físico. Estudios de experiencias cercanas a la muerte, casos de reencarnación investigados académicamente y fenómenos de conciencia durante paros cardíacos prolongados están comenzando a sugerir que nuestra comprensión actual de la muerte es incompleta y posiblemente incorrecta. Pero ¿quién se beneficia de mantener a las poblaciones ignorantes sobre estas posibilidades? ¿Quién lucra cuando las personas viven con miedo constante a la muerte? ¿Qué industrias enteras colapsarían si las personas desarrollaran una relación más saludable y menos temerosa con su propia mortalidad? Hablemos ahora de algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los cementerios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los cementerios modernos se ven tan uniformes, tan estériles, tan desconectados de la naturaleza? ¿Por qué las lápidas son tan pequeñas y genéricas que es difícil distinguir una tumba de otra? La respuesta tiene que ver con algo llamado gestión de la memoria colectiva. Los cementerios modernos están diseñados para minimizar el impacto emocional y maximizar la eficiencia económica. ¿Has notado cómo es casi imposible tener una experiencia espiritual profunda en un cementerio moderno? Esto no es accidental. Comparemos esto con los cementerios antiguos, donde cada tumba era única, donde las familias construían mausoleos elaborados, donde se plantaban jardines específicos para cada ser querido, donde las personas pasaban horas, días, incluso se mudaban temporalmente para estar cerca de sus seres queridos fallecidos. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora se considera morboso pasar tiempo significativo en cementerios? El cambio fue deliberado y tuvo que ver con la urbanización y la industrialización de la muerte. Cuando la muerte se convirtió en un negocio eficiente, se volvió necesario acelerar todo el proceso. Los períodos largos de duelo se consideraron improductivos. Las expresiones emocionales intensas se catalogaron como poco saludables. Los rituales prolongados se etiquetaron como primitivos. Pero ¿qué costo psicológico y espiritual hemos pagado por esta eficiencia? Los índices de depresión, ansiedad y trastornos de duelo complicado han aumentado dramáticamente en las últimas décadas. ¿Será coincidencia o existe una conexión directa entre la industrialización de la muerte y el aumento de problemas de salud mental relacionados con el duelo? Aquí viene algo que te va a impactar aún más. ¿Sabías que existe evidencia de que las compañías funerarias han estado colaborando con compañías farmacéuticas para promover el uso de medicamentos antidepresivos durante el proceso de duelo? El objetivo no es ayudar a las personas a sanar, sino acelerar su retorno a la funcionalidad y prevenir que hagan demasiadas preguntas sobre los procesos y costos funerarios.
Cuando una persona está medicada durante el duelo, es menos probable que cuestione los gastos excesivos, menos probable que investigue alternativas más económicas, menos probable que se tome el tiempo necesario para tomar decisiones informadas. La medicación del duelo se ha convertido en una herramienta de control económico disfrazada de cuidado de la salud mental. ¿Te has preguntado por qué los médicos están tan dispuestos a recetar antidepresivos a personas que están experimentando una respuesta emocional completamente normal y saludable a la pérdida de un ser querido? ¿Por qué el dolor del duelo, que es una de las emociones más naturales y necesarias del ser humano, se ha medicalizado y patologizado? La respuesta es que el duelo natural, sin medicación, lleva a las personas a hacer preguntas profundas sobre la vida, la muerte, el propósito y las prioridades. Las personas en duelo natural a menudo reevalúan completamente sus vidas, cambian sus valores, cuestionan sistemas sociales y desarrollan una sabiduría emocional que las hace menos susceptibles a la manipulación. Una persona que ha procesado el duelo, naturalmente, se convierte en alguien que valora más las relaciones auténticas que las posesiones materiales, que prioriza el tiempo y las experiencias sobre el dinero y el estatus, que desarrolla una perspectiva más clara sobre lo que realmente importa en la vida. Puedes ver por qué esto sería problemático para un sistema económico que depende del consumismo constante y la competencia social. Ahora, hablemos de los símbolos. ¿Has prestado atención real a los símbolos que se utilizan en los cementerios y durante los velorios? Las cruces, las flores específicas, los colores, las formas geométricas de las lápidas. Muchos de estos símbolos tienen significados ocultos que se remontan a sociedades secretas y sistemas de creencias esotéricos que la mayoría de las personas no comprende. Por ejemplo, ¿sabías que muchas de las esculturas angelicales en cementerios antiguos no representan ángeles cristianos, sino símbolos de tradiciones ocultistas mucho más antiguas? Que ciertos diseños de lápidas contienen referencias codificadas a sociedades secretas como la masonería, los rosacruces o incluso tradiciones paganas precristianas. Estos símbolos no fueron colocados accidentalmente, fueron diseñados para comunicar información específica a personas iniciadas, mientras permanecían invisibles para el público general. ¿Qué tipo de información? Detalles sobre la verdadera identidad del fallecido, su nivel de iniciación en sociedades secretas, instrucciones para rituales post-mortem específicos e incluso ubicaciones de tesoros o documentos importantes. ¿Te has preguntado por qué ciertos cementerios tienen una sensación diferente que otros? ¿Por qué algunos te hacen sentir en paz, mientras otros te producen ansiedad o incomodidad inexplicables? Parte de esto tiene que ver con la geometría sagrada utilizada en el diseño del cementerio, la orientación de las tumbas según principios astrológicos específicos y la presencia de símbolos que afectan el subconsciente de maneras que no comprendemos completamente. Existen cementerios que fueron diseñados según principios de Feng Shui, geometría hermética y otras tradiciones esotéricas que trabajan con energías sutiles y campos electromagnéticos naturales. Estos cementerios a menudo se sienten más vivos y menos opresivos que los cementerios modernos diseñados únicamente por eficiencia económica. Pero ¿por qué esta información se mantiene oculta? ¿Por qué no se nos enseña sobre el poder de los símbolos, la importancia del diseño espacial o la influencia de las energías ambientales en nuestro bienestar emocional? Porque este conocimiento daría a las personas poder sobre su propia experiencia, la capacidad de crear espacios y rituales que realmente sirvan a sus necesidades emocionales y espirituales en lugar de servir a los intereses económicos de las industrias.
Ahora vamos a hablar de algo verdaderamente perturbador, el comercio ilegal que ocurre alrededor de los cementerios y funerarias. ¿Sabías que existe un mercado negro internacional de órganos, tejidos, huesos e incluso cabello humano que se obtiene de cuerpos en funerarias? Este comercio genera millones de dólares anuales, involucra a empleados corruptos de funerarias, médicos y redes criminales internacionales. Los cuerpos que llegan a las funerarias a menudo no están completamente intactos cuando son devueltos a las familias para el velorio. Órganos valiosos para trasplantes, tejidos para injertos médicos, huesos para investigación e incluso características físicas específicas pueden ser removidos y vendidos sin el conocimiento o consentimiento de las familias. ¿Cómo es esto posible? Porque las familias raramente inspeccionan el cuerpo de manera detallada, confían completamente en los profesionales funerarios y los procedimientos de embalsamamiento pueden ocultar evidencia de cirugías no autorizadas. Además, existe muy poca regulación gubernamental efectiva sobre lo que ocurre con los cuerpos durante el período entre la muerte y el entierro. Casos documentados incluyen funerarias que han vendido tejidos óseos por decenas de miles de dólares, cabello para pelucas de lujo, piel para injertos cosméticos e incluso córneas para trasplantes. Todo esto ocurre mientras las familias pagan miles de dólares creyendo que están recibiendo servicios legítimos y éticos, pero el comercio ilegal va aún más profundo. ¿Sabías que existen redes de tráfico de cuerpos completos para investigación médica no regulada, experimentación farmacéutica e incluso rituales ocultistas? Estos casos son más raros, pero están documentados en investigaciones policiales en varios países. ¿Cómo protegen las familias a sus seres queridos de estos abusos? La mayoría no sabe que necesita protección. Se asume que existe supervisión ética y legal adecuada, pero la realidad es que la industria funeraria opera con muy poca transparencia y las familias tienen muy pocos derechos legales una vez que entregan el cuerpo a los profesionales. Existe también el problema de la corrupción sistemática en cementerios públicos. ¿Sabías que muchos cementerios han vendido el mismo espacio de entierro a múltiples familias? Que existen casos documentados donde los cuerpos han sido removidos ilegalmente años después del entierro para hacer espacio para nuevos clientes. Estas prácticas son especialmente comunes en áreas urbanas, donde el espacio del cementerio es limitado y valioso. Las familias pagan por un descanso eterno, pero en realidad pueden estar comprando solo un espacio temporal. Los cuerpos más antiguos son exhumados en secreto, a menudo durante la noche, y relocalizados a fosas comunes o simplemente cremados sin notificación a las familias. ¿Cómo es posible que esto ocurra sin que las familias se den cuenta? Porque muy pocas familias visitan tumbas regularmente después de los primeros años. Los registros de cementerios son a menudo incompletos o manipulables, y existe muy poca supervisión gubernamental sobre las operaciones diarias de cementerios privados. Ahora, hablemos de algo que va a cambiar tu perspectiva sobre los propios trabajadores funerarios. ¿Has pensado alguna vez en el impacto psicológico de trabajar diariamente con la muerte? ¿En qué tipo de persona elige esta profesión? ¿Y qué les pasa mentalmente después de años de exposición constante a cadáveres y familias en duelo? La realidad es que muchos trabajadores de funerarias desarrollan condiciones psicológicas específicas que incluyen desensibilización emocional extrema, depresión, adicciones y en algunos casos comportamientos antisociales o incluso sadistas. La exposición constante a la muerte sin el procesamiento emocional adecuado puede crear individuos que pierden su conexión natural con la empatía y el respeto por la vida humana.
Existen casos documentados de empleados de funerarias que han abusado sexualmente de cadáveres, que han fotografiado cuerpos para venta a sitios web obscenos, que han robado objetos personales de fallecidos e incluso que han causado daño intencional a cuerpos por diversión sádica. ¿Te imaginas confiar el cuerpo de tu ser querido a alguien con este tipo de patología? ¿Pero qué está causando estos comportamientos? Parte del problema es que la industria funeraria atrae a ciertos tipos de personalidades problemáticas, pero también es cierto que la exposición prolongada a la muerte sin el apoyo psicológico adecuado puede corromper incluso a personas inicialmente sanas. Los trabajadores funerarios raramente reciben entrenamiento en salud mental, procesamiento del duelo o manejo del trauma. Se espera que simplemente se acostumbren a trabajar con cadáveres y familias desconsoladas sin ningún tipo de apoyo emocional. ¿Qué tipo de persona puede realmente acostumbrarse a esto de manera saludable? Además, la cultura dentro de muchas funerarias incluye humor negro extremo, deshumanización de los cadáveres y una actitud cínica hacia las familias en duelo. Los nuevos empleados son iniciados en esta cultura como una forma de supervivencia psicológica, pero el costo es la pérdida gradual de su humanidad natural. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los directores de funerarias a menudo parecen tan extraños en su manera de hablar y comportarse? Esa combinación particular de falsura consoladora y frialdad emocional que muchos de ellos exhiben, esto es el resultado de años de práctica en manipulación emocional profesional combinada con desconexión personal de sus propios sentimientos. Entrenados para parecer comprensivos y serviciales, mientras simultáneamente maximizan las ganancias de cada cliente. Estos profesionales desarrollan una forma de esquizofrenia emocional donde pueden activar y desactivar la empatía como un interruptor, dependiendo de lo que sea más beneficioso para el negocio en cada momento. Pero hay otro aspecto aún más inquietante. ¿Sabías que algunos trabajadores funerarios reportan experiencias paranormales regulares en su trabajo? Apariciones de fallecidos, sonidos inexplicables, movimientos de objetos, cambios de temperatura e incluso comunicaciones directas con los muertos. Estos reportes son tan comunes en la industria que muchas funerarias tienen protocolos no oficiales para lidiar con actividad inusual. Pero ¿por qué estos trabajadores, que están más expuestos a la muerte que cualquier otra profesión, reportan más experiencias paranormales que la población general? Una posibilidad es que la exposición constante a la muerte los hace más sensitivos a energías o dimensiones que normalmente no percibimos. Otra posibilidad es que los espíritus de los fallecidos realmente permanecen cerca de sus cuerpos por periodos extendidos. Intentan comunicarse cuando sienten que alguien puede percibirlos. O tal vez estos trabajadores están experimentando los efectos de la exposición prolongada a productos químicos tóxicos utilizados en el embalsamamiento. El formaldehído y otros conservantes pueden causar alucinaciones, cambios de percepción y efectos neurológicos que podrían explicar estas experiencias paranormales. Pero independientemente de la explicación, ¿qué nos dice sobre la industria funeraria el hecho de que sus propios trabajadores reportan regularmente experiencias que sugieren que la muerte no es el final absoluto que nos venden? ¿Por qué esta información no se comparte con las familias que podrían encontrar consuelo en saber que sus seres queridos posiblemente continúan existiendo de alguna manera? Ahora necesitamos hablar sobre el impacto a largo plazo que estos velorios artificiales tienen en nuestra salud mental colectiva. ¿Has notado cómo las generaciones más jóvenes parecen tener más ansiedad sobre la muerte que las generaciones anteriores? ¿Cómo el simple tema de la mortalidad puede causar ataques de pánico en personas que nunca han tenido una experiencia cercana con la muerte?
Esto no es casualidad. Cuando separamos a las personas de los procesos naturales de muerte, cuando medicalizamos y comercializamos cada aspecto del morir, cuando creamos rituales artificiales que no satisfacen las necesidades emocionales reales, estamos programando a generaciones enteras para tener una relación tóxica con su propia mortalidad. Los niños que crecen sin ver nunca un cadáver, sin participar en rituales de muerte auténticos, sin tener conversaciones honestas sobre la mortalidad, desarrollan un miedo irracional y paralizante a la muerte. Este miedo los hace más susceptibles a la manipulación a lo largo de sus vidas, más dispuestos a gastar dinero en promesas de juventud eterna, más ansiosos sobre el envejecimiento, más desesperados por control y seguridad. ¿Te das cuenta del poder que esto da a las industrias que se alimentan del miedo? Seguros de vida, productos antienvejecimiento, tratamientos médicos excesivos, religiones organizadas que prometen salvación, sistemas políticos que prometen seguridad. Todas estas industrias se benefician directamente de poblaciones que viven con terror constante a la muerte. Pero, ¿qué pasaría si las personas desarrollaran una relación saludable con la mortalidad? Si entendieran la muerte como parte natural de la vida, si tuvieran rituales auténticos para procesar el duelo, si conocieran la evidencia que sugiere algún tipo de continuidad de la conciencia más allá de la muerte física, estas personas serían mucho más difíciles de manipular. Valorarían más la calidad de vida que la cantidad de años. Tomarían riesgos más calculados para vivir auténticamente. Priorizarían las relaciones y experiencias sobre las posesiones materiales. Serían menos susceptibles a la propaganda del miedo y más capaces de tomar decisiones basadas en amor y sabiduría en lugar de terror y desesperación. Puedes ver por qué mantener a las poblaciones ignorantes y temerosas sobre la muerte es tan importante para ciertos sistemas de poder. ¿Por qué la educación sobre la muerte se elimina sistemáticamente de las escuelas? ¿Por qué las conversaciones sobre mortalidad se consideran inapropiadas? ¿Por qué los rituales auténticos de muerte son reemplazados por ceremonias comercializadas? El control de la narrativa sobre la muerte es una de las formas más poderosas de control social que existe. Cuando controlas cómo las personas entienden la muerte, controlas cómo viven sus vidas. Pero aquí está la buena noticia que va a cambiar todo para ti. Una vez que comprendes estos sistemas de manipulación, una vez que ves claramente cómo has sido programado para temer la muerte de maneras específicas que benefician a otros, puedes comenzar a liberarte de esta programación. Puedes comenzar a investigar tradiciones ancestrales de muerte que realmente honraban tanto a los fallecidos como a los vivos. Puedes aprender sobre la evidencia científica emergente que sugiere la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física. Puedes desarrollar rituales personales auténticos para procesar el duelo de maneras que realmente satisfagan tus necesidades emocionales y espirituales. Puedes tomar control de tus propios planes funerarios, investigar alternativas económicas, comunicar claramente tus deseos a tu familia y asegurar que cuando llegue tu momento, tus seres queridos no sean victimizados por una industria que se alimenta de su dolor. Pero más importante que todo eso, puedes comenzar a vivir con una comprensión más saludable y menos temerosa de la mortalidad. Puedes priorizar lo que realmente importa, valorar las relaciones auténticas, buscar experiencias significativas y desarrollar una sabiduría emocional que te haga menos susceptible a la manipulación en todas las áreas de tu vida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Conocer la verdad sobre los velorios y la industria de la muerte no solo te protege de ser explotado económicamente cuando experimentes una pérdida, te libera para vivir más auténticamente.
amar más profundamente y experimentar menos ansiedad sobre tu propio futuro. Esta información es poder, es libertad, es la diferencia entre vivir como una víctima de sistemas diseñados para controlarte y vivir como una persona consciente que toma decisiones informadas basadas en amor, sabiduría y comprensión real de lo que significa ser humano en un mundo donde la muerte es parte natural de la existencia. ¿Estás listo para esta transformación? ¿Estás preparado para soltar el miedo programado y abrazar una comprensión más madura y saludable de la vida y la muerte? ¿Puedes ver cómo esta nueva perspectiva va a cambiar cada decisión que tomes de aquí en adelante? Porque una vez que ves la verdad, no puedes desverla. Una vez que entiendes cómo has sido manipulado, no puedes volver a ser ingenuo. Y una vez que desarrollas una relación auténtica con la mortalidad, nunca más volverás a vivir con el mismo tipo de miedo que te mantenía pequeño, controlable y explotable. Esta es tu liberación. Esta es tu despertar. Esta es la información que cambia vidas. Y ahora es tuya para siempre. La verdad que cambiará tu vida para siempre. Después de esto, nunca volverás a ser el mismo. Creías que ya conocías toda la verdad sobre los velorios. Lo que acabas de descubrir es apenas el comienzo de una realidad mucho más profunda y perturbadora. Antes de continuar, necesito preguntarte algo importante. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Déjanos saberlo en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir es información que trasciende fronteras y horarios, pero que afecta a cada persona sin importar dónde se encuentre en este planeta. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que esta información crucial llegue a más personas que necesitan conocer estas verdades. La plataforma necesita ver que este contenido es valioso para poder mostrárselo a otros que, como tú, merecen saber lo que realmente está pasando. Y antes de que continuemos adentrándose en estas revelaciones que van a cambiar tu percepción de la realidad para siempre, comparte este video con al menos una persona cercana a ti. Porque lo que vas a aprender no es algo que debas guardar para ti solo. Es información que puede salvar a tus seres queridos de ser victimizados por sistemas que se aprovechan del dolor humano más profundo. Ahora sí, prepárate para descubrir verdades que van más allá de lo que jamás imaginaste posible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen predecir la muerte de otros? ¿Por qué algunos individuos despiertan en medio de la noche con la certeza absoluta de que alguien cercano ha muerto solo para recibir esa llamada telefónica devastadora horas después? ¿Será coincidencia, intuición o existe algo mucho más profundo y científico ocurriendo? La respuesta te va a impactar de una manera que nunca esperaste. Existe evidencia documentada, investigada en universidades prestigiosas de todo el mundo, que sugiere que la conciencia humana no está limitada por las barreras físicas que nos han enseñado a creer. Cuando alguien muere, especialmente cuando esa muerte es súbita o traumática, parece generar lo que algunos científicos llaman ondas de información cuántica, que pueden ser detectadas por personas emocionalmente conectadas con el fallecido. ¿Te suena a ciencia ficción? Eso es exactamente lo que quieren que pienses. Porque si las personas supieran que existe comunicación real entre los vivos y los muertos, si entendieran que la muerte no es el final absoluto que nos venden, todo el sistema de control basado en el miedo a la mortalidad se desmoronaría completamente. Hospitales de todo el mundo han documentado casos de pacientes que, estando en coma profundo o bajo anestesia general, han reportado después experiencias detalladas de visitar a familiares en sus hogares, de despedirse de seres queridos que estaban a miles de kilómetros de distancia, de comunicar información que no tenían forma de conocer físicamente.
¿Cómo explicas que una mujer en cirugía cardíaca en Chile describa perfectamente la cocina de su hermana en España, incluyendo cambios de decoración que se habían hecho esa misma semana? Estos casos se mantienen cuidadosamente fuera de los medios principales porque representan una amenaza directa a paradigmas científicos y económicos establecidos. Pero ¿qué pasa cuando los mismos médicos que realizan estas cirugías comienzan a reportar experiencias similares? Doctor Alejandro Martínez, cirujano cardiovascular con 25 años de experiencia en el Hospital General de la Ciudad de México, confesó en una entrevista privada que durante ciertas cirugías había sentido presencias en el quirófano que no podía explicar científicamente. Pacientes que habían muerto temporalmente en la mesa de operaciones y luego fueron revividos, describían con exactitud perfecta conversaciones que él había tenido con otros médicos mientras ellos estaban clínicamente muertos. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, admitió el doctor Martínez. Pero cuando empecé a hablar con colegas de otros hospitales, descubrí que estas experiencias son mucho más comunes de lo que queremos admitir. Existe una conspiración silenciosa en la comunidad médica para no discutir estos fenómenos públicamente, porque no encajan en nuestro modelo materialista de la medicina. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los propios médicos que trabajan más cercanamente con la muerte están experimentando evidencia directa de que la conciencia continúa existiendo después de la muerte clínica, pero se les ha programado sistemáticamente para negar o ignorar esta evidencia porque amenaza el paradigma médico establecido. Pero los casos van mucho más profundo. ¿Sabías que existen registros hospitalarios de pacientes que han muerto y luego regresado con información específica sobre otros pacientes en el hospital que nunca habían conocido? Casos donde personas clínicamente muertas por periodos de hasta 45 minutos regresan con detalles precisos sobre conversaciones que ocurrieron en otras partes del hospital mientras ellos estaban muertos. María Elena Rodríguez, enfermera jefe del Hospital Nacional de Costa Rica, mantiene un registro privado de estos casos que ha estado documentando durante los últimos 15 años. Tenemos más de 200 casos registrados de pacientes que regresaron de muerte clínica con información que no tenían forma de conocer, explica María Elena. Describen conversaciones entre personal médico, detalles sobre otros pacientes, incluso eventos que ocurrieron en partes del hospital donde nunca habían estado. ¿Por qué esta información no se publica en revistas médicas? ¿Por qué no se estudia oficialmente? Porque existe una presión institucional enorme para mantener estos casos en silencio. Los médicos que intentan publicar esta investigación encuentran que sus artículos son rechazados sistemáticamente, que sus carreras son amenazadas, que se cuestiona su credibilidad profesional. La realidad es que la comunidad médica oficial está controlada por paradigmas que no pueden permitir la existencia de evidencia que sugiera continuidad de la conciencia después de la muerte física. ¿Por qué? Porque admitir esta evidencia requeriría reescribir completamente nuestra comprensión de la naturaleza humana, y esto tendría implicaciones económicas y sociales masivas. Imagínate por un momento, ¿qué pasaría si la población general supiera que la muerte no es el final absoluto? ¿Qué pasaría con la industria farmacéutica que lucra con medicamentos para la ansiedad y depresión relacionadas con el terror a la muerte? ¿Qué pasaría con las religiones organizadas que venden salvación? ¿Qué pasaría con los sistemas políticos que mantienen control a través del miedo? Pero hay algo aún más perturbador. ¿Sabías que ciertos hospitales han comenzado a utilizar esta información de manera encubierta? Existen protocolos no oficiales en algunos centros médicos para aprovechar las experiencias cercanas a la muerte de los pacientes para obtener información sobre sus familias, sus recursos financieros, incluso sobre testamentos y herencias.
Cuando un paciente reporta una experiencia cercana a la muerte detallada, especialmente si incluye comunicación con familiares fallecidos, ciertos psicólogos hospitalarios entrenados comienzan procesos de interrogatorio sutil para extraer información personal que luego puede ser utilizada por departamentos de cobranza, compañías de seguros o incluso abogados especializados en herencias. ¿Te parece imposible? Considera esto: si una persona en experiencia cercana a la muerte reporta haber hablado con su padre fallecido sobre propiedades familiares que nadie más conocía, esa información se convierte en extremadamente valiosa para ciertos intereses económicos. ¿Puedes imaginar las implicaciones éticas de esta explotación? Ahora, hablemos de algo que va a cambiar completamente tu percepción sobre los trabajadores de emergencias médicas. ¿Has notado cómo los paramédicos, enfermeras de cuidados intensivos y personal de emergencias a menudo desarrollan una intuición inexplicable sobre qué pacientes van a morir y cuáles van a sobrevivir, incluso cuando los signos médicos sugieren lo contrario? Esta intuición no es realmente intuición, es sensibilidad desarrollada a las mismas ondas de información cuántica que mencionamos antes. La exposición constante a personas en transición entre la vida y la muerte desarrolla en ciertos individuos una capacidad de percibir información que va más allá de los 5 sentidos tradicionales. Carmen Delgado, paramédico con 20 años de experiencia en ambulancias de la Ciudad de México, describe experiencias que desafían toda lógica médica. Hay casos donde sabemos que alguien va a morir antes de que los signos vitales lo indiquen. Es como si el aire alrededor de la persona cambiara, como si hubiera una presencia esperando. Y también pasa lo contrario. Personas que médicamente deberían morir, pero sentimos que no es su momento y efectivamente sobreviven contra todas las probabilidades. ¿Qué está percibiendo realmente Carmen? ¿Cómo explica la medicina oficial estos casos? La respuesta oficial es que son corazonadas basadas en experiencia. Pero los propios trabajadores médicos saben que hay algo más profundo ocurriendo. Doctor Fernando López, director de cuidados intensivos en el Hospital General de Bogotá, admite privadamente que ha observado patrones que no puede explicar científicamente. Hemos visto casos donde familiares que están a miles de kilómetros de distancia llaman exactamente en el momento de la muerte de un paciente sin haber sido notificados previamente de que la condición era crítica. ¿Coincidencia? Tal vez 1 o 2 veces, pero cuando pasa regularmente, tienes que comenzar a preguntarte qué más está ocurriendo. Estos trabajadores médicos están experimentando evidencia directa de comunicación no local entre conciencias, pero se les ha entrenado para ignorar o racionalizar estas experiencias porque no encajan en el paradigma médico materialista. Pero ¿qué pasa cuando los mismos médicos comienzan a tener experiencias personales que no pueden negar? Doctor Patricia Morales, anestesióloga en el Hospital Universitario de Caracas, relata una experiencia que cambió completamente su perspectiva profesional. Durante una cirugía particularmente complicada, el paciente entró en paro cardíaco y perdimos signos vitales por casi 30 minutos. Mientras trabajábamos para revivirlo, tuve la experiencia más extraña de mi carrera. Sentí claramente la presencia del paciente observándome trabajar, como si estuviera parado detrás de mí viendo toda la operación. La sensación era tan fuerte que me volteé varias veces esperando verlo allí. Cuando finalmente logramos estabilizarlo y despertó días después, me describió perfectamente cada procedimiento que habíamos realizado, incluyendo comentarios que había hecho a otros médicos durante la reanimación. Me describió la posición exacta donde había sentido que estaba parado observándonos. Eso fue hace 5 años, y desde entonces he tenido docenas de experiencias similares. Paul
¿Te das cuenta de las implicaciones de este testimonio? Una médica profesional, entrenada en ciencia materialista, experimentando evidencia directa de que la conciencia puede separarse del cuerpo físico y mantener percepción durante estados de muerte clínica. Pero aquí está la parte verdaderamente inquietante, cuando la doctora Morales intentó compartir estas experiencias con colegas y supervisores. Fue sutilmente presionada para mantener silencio. Se le sugirió que estas interpretaciones de eventos médicos normales podrían afectar negativamente su carrera profesional si se discutían públicamente. ¿Por qué existe esta presión sistemática para silenciar evidencia que sugiere continuidad de la conciencia? ¿Quién se beneficia de mantener a la población médica ignorante sobre estos fenómenos? La respuesta nos lleva directamente al corazón del sistema de control más poderoso que existe, el control de la narrativa sobre la muerte. Cuando controlas cómo las personas entienden la muerte, controlas cómo viven sus vidas, cómo gastan su dinero, qué decisiones toman, a qué le tienen miedo, qué están dispuestas a sacrificar por seguridad. ¿Recuerdas cuando mencionamos las ondas de información cuántica? Esta no es solo una teoría abstracta. Existen experimentos científicos reales que demuestran que la conciencia humana puede afectar sistemas físicos a distancia, que la información puede transmitirse entre cerebros humanos sin contacto físico, que la intención consciente puede influir en eventos aparentemente aleatorios. El Instituto de Ciencias Noéticas en California ha documentado durante décadas experimentos que muestran comunicación telepática entre individuos, influencia de la conciencia en sistemas electrónicos y evidencia de percepción remota donde las personas pueden obtener información sobre lugares y eventos distantes sin usar los 5 sentidos tradicionales. ¿Por qué esta investigación no se enseña en universidades? ¿Por qué no aparece en los medios principales? Porque si las personas supieran que la conciencia humana tiene capacidades que van más allá del cerebro físico, si entendieran que estamos conectados de maneras que la ciencia oficial niega, sería imposible mantener los niveles de control social que existen actualmente. Una población que comprende sus verdaderas capacidades de conciencia sería una población imposible de manipular a través del miedo, imposible de controlar a través de la desinformación, imposible de explotar a través de la ignorancia sobre su propia naturaleza. Ahora vamos a explorar algo que va a cambiar tu comprensión sobre los cementerios de una manera que nunca esperaste. ¿Alguna vez has caminado por un cementerio y sentido diferencias inexplicables entre las secciones? ¿Has notado que algunas áreas te hacen sentir paz o incluso felicidad, mientras otras te producen ansiedad, tristeza o incluso terror? Esto no es tu imaginación. Los cementerios, especialmente los más antiguos, fueron diseñados utilizando principios de geometría sagrada, orientación astronómica y comprensión de energías terrestres que la ciencia moderna ha olvidado deliberadamente. Cada aspecto del diseño, desde la orientación de las tumbas hasta la selección de plantas, desde la ubicación de caminos hasta la colocación de monumentos, fue calculado para crear efectos específicos en la conciencia de los visitantes. ¿Te has preguntado por qué ciertos cementerios históricos se sienten más vivos que otros? ¿Por qué algunos lugares de entierro antiguos se han convertido en sitios de peregrinaje espiritual, mientras otros se sienten opresivos y muertos? La respuesta tiene que ver con conocimientos que nuestros ancestros poseían sobre la relación entre la conciencia, la muerte y las energías ambientales. Conocimientos que fueron sistemáticamente eliminados de la educación moderna porque daban demasiado poder a las personas comunes para crear espacios sagrados auténticos y procesar el duelo de manera natural y saludable. Roberto Mendoza,
investigador de arqueología sagrada en la Universidad Nacional de Colombia, ha pasado los últimos 15 años estudiando la geometría de cementerios precolombinos y coloniales tempranos. Sus descubrimientos son revolucionarios. Los cementerios antiguos fueron diseñados como portales energéticos, espacios donde la transición entre la vida y la muerte podía ocurrir de manera más suave, tanto para el fallecido como para los vivos. Cada elemento estaba colocado para facilitar la comunicación entre dimensiones. Los cementerios modernos, en contraste, parecen diseñados para bloquear esta comunicación, para crear separación artificial entre los vivos y los muertos, para generar miedo y ansiedad en lugar de paz y conexión espiritual. ¿Puedes ver las implicaciones de esta información? Los espacios donde llevamos a nuestros seres queridos después de la muerte han sido deliberadamente diseñados para interrumpir procesos naturales de duelo y comunicación espiritual. Pero Roberto ha descubierto algo aún más inquietante en su investigación. En cementerios diseñados según principios antiguos, las familias reportan significativamente más experiencias de visitaciones de sus seres queridos fallecidos, más sueños vívidos con los muertos, más sensaciones de paz y cierre emocional. En cementerios modernos comerciales, las familias reportan más pesadillas, más ansiedad prolongada, más dificultad para soltar a sus seres queridos. Benici, ¿será coincidencia o los cementerios modernos están diseñados deliberadamente para crear dependencia emocional prolongada que beneficia económicamente a la industria funeraria? Familias que no pueden procesar el duelo, naturalmente, se convierten en clientes a largo plazo para servicios de mantenimiento memorial, terapias de duelo, medicamentos para la depresión y rituales comercializados repetitivos. María Fernanda Castro, terapeuta especializada en duelo con práctica en Buenos Aires, ha observado patrones inquietantes en sus pacientes. Las personas que han despedido a sus seres queridos en cementerios naturales o diseñados según principios tradicionales procesan el duelo más rápidamente y de manera más saludable. Las personas que utilizan cementerios comerciales modernos a menudo desarrollan lo que llamamos duelo complicado, que puede durar años o incluso décadas. Es como si los espacios modernos interrumpieran los procesos psicológicos naturales de aceptación y cierre emocional. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los lugares donde llevamos a nuestros seres queridos más amados pueden estar saboteando activamente nuestra capacidad natural de sanar del dolor de la pérdida. Pero hay algo aún más perturbador. ¿Sabías que ciertos cementerios comerciales utilizan tecnología de sonido subliminal y frecuencias específicas para influir en los estados emocionales de los visitantes? Sistemas de audio escondidos que emiten frecuencias por debajo del rango de audición consciente, diseñadas para aumentar la tristeza, la ansiedad y la sensación de pérdida permanente. ¿Por qué harían esto? Porque visitantes que se sienten devastados emocionalmente son más propensos a comprar servicios adicionales. Flores permanentes, mantenimiento de tumbas, servicios ceremoniales repetitivos, incluso actualizaciones de monumentos funerarios. Jorge Herrera, técnico de audio que trabajó durante 5 años instalando sistemas de sonido en cementerios comerciales en México, reveló en una entrevista confidencial: no era solo música ambiental lo que instalábamos. Había frecuencias específicas, sonidos subliminales diseñados para afectar el estado de ánimo. Los gerentes de los cementerios sabían exactamente qué efectos psicológicos querían crear en diferentes secciones. Las áreas cerca de las oficinas administrativas tenían frecuencias que inducían calma artificial y reducían la resistencia a las ventas. Las secciones de entierro tenían sonidos que amplificaban el dolor emocional. Era manipulación psicológica sistemática disfrazada de ambiente apropiado.
¿Puedes imaginar el nivel de manipulación psicológica involucrada en esto? Utilizar tecnología para intensificar artificialmente el dolor de las familias en duelo con el único propósito de generar más ganancias económicas. Ahora hablemos de algo que va a impactarte aún más profundamente. ¿Has escuchado sobre el fenómeno de las apariciones en cementerios que han sido fotografiadas y grabadas en video por visitantes? ¿Piensas que son trucos fotográficos, alucinaciones o fenómenos reales? La respuesta es más compleja de lo que imaginas. Existen miles de casos documentados de apariciones visuales en cementerios, pero lo que la mayoría de las personas no sabe es que estas apariciones siguen patrones específicos que sugieren que no son alucinaciones aleatorias. Doctor Luis Alberto Sánchez, investigador de fenómenos paranormales en la Universidad de Chile, ha catalogado más de 3.000 casos de apariciones en cementerios durante los últimos 10 años. Sus descubrimientos desafían tanto a los escépticos como a los creyentes. Las apariciones auténticas ocurren más frecuentemente en cementerios con características específicas. Orientación astronómica particular. Ciertos tipos de piedra en los monumentos, presencia de agua subterránea y diseños que siguen geometría sagrada tradicional. En cementerios comerciales modernos, las apariciones reportadas son significativamente menos frecuentes y menos detalladas. Es como si el diseño moderno interferiera con la capacidad de los espíritus de manifestarse visualmente. ¿Qué está causando realmente estas apariciones? Dr. Sánchez ha desarrollado una teoría revolucionaria basada en física cuántica. Los cementerios diseñados según principios antiguos crean condiciones electromagnéticas específicas que pueden facilitar la manifestación de energías de conciencia que normalmente existen en frecuencias que no podemos percibir. Es como si fueran amplificadores naturales para dimensiones de realidad que usualmente están ocultas. Pero aquí está la parte verdaderamente extraordinaria. Cuando el Dr. Sánchez comenzó a publicar esta investigación, recibió presiones institucionales para cesar sus estudios. Se le negó acceso a cementerios para continuar su investigación, se rechazaron sus solicitudes de financiamiento e incluso recibió amenazas veladas sobre el futuro de su carrera académica. ¿Por qué existe tanta resistencia a investigar científicamente fenómenos que podrían demostrar la continuidad de la conciencia después de la muerte? ¿Qué intereses se ven amenazados por esta evidencia? La respuesta nos lleva al corazón de sistemas de control que dependen de mantener a las poblaciones en ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana. Si las personas supieran que la muerte no es el final absoluto, si tuvieran evidencia científica de que alguna forma de conciencia continúa existiendo, todo el aparato de control basado en el miedo a la mortalidad perdería su efectividad. Pero los fenómenos van mucho más profundo de las apariciones visuales. ¿Sabías que existen casos documentados de comunicación bidireccional entre visitantes de cementerios y los espíritus de los fallecidos? No hablamos de sensaciones vagas, sino de intercambio de información específica que luego puede ser verificada factualmente. Ana Guadalupe Moreno, médium profesional, que ha trabajado durante 25 años ayudando a familias a comunicarse con sus seres queridos fallecidos, mantiene registros detallados de más de 5.000 sesiones de comunicación en cementerios. Sus archivos contienen información que desafía cualquier explicación materialista. Regularmente recibo información de los espíritus sobre ubicaciones de objetos perdidos, números de cuentas bancarias, testamentos ocultos, secretos familiares que solo el fallecido conocía. Esta información luego es verificada por las familias y resulta ser 100% precisa. ¿Cómo explicas esto si la conciencia simplemente se extingue en el momento de la muerte?
Pero lo más extraordinario son los casos donde los espíritus comunican información sobre eventos que van a ocurrir en el futuro. Advertencias sobre peligros, oportunidades que van a presentarse, incluso detalles específicos sobre personas que las familias van a conocer. Todo esto se documenta y luego se verifica cuando los eventos predichos realmente ocurren. ¿Cómo es posible que conciencias muertas tengan acceso a información sobre eventos futuros? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza real del tiempo, la conciencia y la muerte? La respuesta sugiere que nuestra comprensión actual de la realidad es fundamentalmente incompleta. Si los espíritus pueden acceder a información sobre el futuro, significa que el tiempo no funciona de la manera lineal que nos han enseñado. Si pueden comunicar detalles específicos sobre el mundo físico, significa que la conciencia no está limitada por el cerebro físico. Estas implicaciones son tan revolucionarias que representan una amenaza existencial para paradigmas científicos, religiosos y económicos establecidos. ¿Puedes ver por qué existe tanto esfuerzo para suprimir, ridiculizar y desacreditar esta evidencia? Pero Ana ha observado algo aún más perturbador en sus años de trabajo. En años recientes he notado que la comunicación con los espíritus se ha vuelto más difícil, especialmente en cementerios modernos. Es como si algo estuviera interfiriendo deliberadamente con la capacidad de los espíritus de comunicarse con los vivos. Los espíritus mismos me han comunicado que existen bloqueos artificiales, tecnologías o energías que están siendo utilizadas para interrumpir la comunicación entre dimensiones. Me dicen que hay fuerzas que no quieren que los vivos sepan que la muerte no es el final. ¿Podría ser posible que existan tecnologías siendo utilizadas específicamente para bloquear la comunicación entre los vivos y los muertos? ¿Qué tipo de intereses tendrían motivación para desarrollar e implementar tales tecnologías? La respuesta nos lleva a uno de los secretos más guardados de las industrias que se benefician del miedo a la muerte. Si las personas supieran con certeza que sus seres queridos continúan existiendo después de la muerte física, si pudieran comunicarse directamente con ellos, el poder de manipulación emocional de la industria funeraria se desvanecería completamente. Una familia que puede comunicarse directamente con su ser querido fallecido no necesita gastar miles de dólares en ceremonias elaboradas, monumentos costosos o servicios de mantenimiento memorial. No necesita años de terapia para procesar el duelo. No necesita medicamentos para la depresión causada por la separación. ¿Te das cuenta de las implicaciones económicas masivas si esta capacidad de comunicación se volviera ampliamente conocida y accesible? Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender. La evidencia de comunicación con los muertos no solo amenaza a la industria funeraria, amenaza a sistemas completos de control social que dependen de mantener a las personas con miedo a la muerte, ansiosas sobre su mortalidad, desesperadas por seguridad y control. Una población que comprende que la muerte es solo una transición, que la conciencia continúa existiendo, que hay propósito y significado más allá de la existencia física, es una población que no puede ser controlada a través del miedo. Estas personas priorizarían diferentes valores, buscarían experiencias auténticas sobre posesiones materiales, valorarían las relaciones genuinas sobre el estatus social, serían menos susceptibles a la propaganda del consumismo, menos dispuestas a sacrificar su libertad por promesas de seguridad, menos manipulables a través de las tácticas de miedo que utilizan los sistemas políticos y económicos actuales. Puedes ver por qué mantener a las poblaciones ignorantes sobre la verdadera naturaleza de la muerte es tan importante para ciertos intereses de poder. ¿Por qué se invierte tanto esfuerzo en suprimir, ridiculizar y desacreditar cualquier evidencia que sugiera continuidad de la conciencia?
Y ahora, después de todo lo que has aprendido, necesitas preguntarte, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir viviendo con el miedo programado a la muerte que te mantiene pequeño, controlable y explotable? ¿O vas a usar este conocimiento para transformar completamente tu manera de vivir? Porque una vez que entiendes que la muerte no es el final que te han enseñado, todo cambia. Tus prioridades cambian, tus miedos cambian, tu manera de tomar decisiones cambia. Tu capacidad de resistir manipulación cambia. Ya no puedes vivir de la misma manera. Ya no puedes tomar las mismas decisiones basadas en los mismos miedos. Ya no puedes permitir que otros exploten tu ignorancia sobre la naturaleza real de la existencia humana. Esta información es tu liberación, es tu despertar. Es el conocimiento que te convierte de víctima en persona consciente, de manipulado en libre, de controlado en soberano de tu propia experiencia. ¿Estás listo para esta transformación? ¿Estás preparado para vivir con esta nueva comprensión? ¿Puedes manejar la responsabilidad de conocer la verdad? Porque no hay vuelta atrás. Una vez que ves, no puedes desver. Una vez que sabes, no puedes volver a la ignorancia. Una vez que despiertas, no puedes volver a dormir. Y eso, mi amigo, es exactamente lo que necesitas para nunca más ser víctima de sistemas diseñados para explotar tu dolor más profundo, tu miedo más primordial, tu ignorancia sobre tu propia naturaleza divina. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es en tu ubicación? Y más importante, ¿con quién vas a compartir esta información que puede cambiar vidas? Porque esta verdad no puede quedarse contigo solo. Debe llegar a todos los que amas, a todos los que merecen conocer lo que realmente está pasando detrás de la industria que se alimenta de nuestro dolor más sagrado. La revelación final que transformará tu existencia, el secreto que gobierna tu vida. ¿Pensabas que ya habías visto todo? ¿Creías que las verdades anteriores eran el límite de lo que podías descubrir sobre la realidad que te rodea? Te equivocas profundamente. Lo que estás a punto de conocer representa el nivel más profundo de manipulación que existe sobre la humanidad. Secretos tan perturbadores que cambiarán para siempre no solo cómo ves la muerte, sino cómo comprendes la vida misma. Antes de continuar con estas revelaciones que van a sacudir los cimientos de tu realidad, necesito que hagas algo importante. Si estás viendo esto desde tu teléfono celular, dale like ahora mismo. Ese simple gesto es crucial para que esta información llegue a más personas que necesitan despertar a estas verdades ocultas. El algoritmo necesita ver que este contenido es valioso para mostrárselo a otros que merecen conocer lo que realmente controla sus vidas. También quiero preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Escríbelo en los comentarios, porque necesitamos entender el alcance global de esta información. Esta verdad trasciende fronteras, idiomas y culturas, pero afecta de manera diferente según la región donde vivas. Y antes de que continuemos, comparte este contenido con al menos una persona cercana a ti. No importa si piensas que no va a creer lo que vas a escuchar. La información que estás recibiendo puede salvar a tus seres queridos de ser víctimas de los sistemas más sofisticados de control mental que han existido en la historia humana. Ahora prepárate, porque lo que sigue va a desafiar todo lo que creías saber sobre el mundo en el que vives. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos médicos parecen saber exactamente cuándo va a morir un paciente, incluso cuando no hay indicaciones médicas claras? ¿Por qué algunos profesionales de la salud desarrollan una capacidad casi sobrenatural para predecir eventos que la ciencia oficial dice que son impredecibles? La respuesta te va a impactar de una manera que nunca esperaste. Existe un entrenamiento secreto que reciben ciertos médicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios de élite,
Un entrenamiento que no aparece en ningún programa universitario oficial, que no se menciona en conferencias médicas públicas, que no se documenta en revistas científicas. Este entrenamiento les enseña a reconocer y manipular lo que llaman marcadores de transición consciencial. En términos simples, les enseñan a identificar cuando el alma de una persona está preparándose para separarse del cuerpo físico, y más importante aún, les enseñan técnicas para acelerar o retrasar este proceso según conveniencias económicas e institucionales. ¿Te suena a ciencia ficción? Eso es exactamente lo que quieren que pienses. Porque si las personas supieran que existe tecnología y conocimiento para manipular el proceso mismo de morir, si entendieran que la muerte natural a menudo no es tan natural como parece, el escándalo sería tan masivo que colapsaría sistemas enteros de poder. Dr. Miguel Ángel Vázquez, exdirector de cuidados intensivos en el Hospital Universitario de Guadalajara, rompió su voto de silencio después de 30 años de carrera para revelar información que consideró demasiado importante para mantener oculta. Desde mi segundo año de residencia, fui seleccionado para un programa especial que oficialmente no existía. Nos enseñaban técnicas para evaluar lo que llamaban estabilidad del vínculo alma-cuerpo en pacientes terminales. Aprendimos a utilizar combinaciones específicas de medicamentos, frecuencias de sonido e incluso técnicas de hipnosis médica para influir en el momento exacto de la muerte. No era para ayudar a los pacientes a morir con dignidad, como nos dijeron inicialmente. Era para sincronizar las muertes con calendarios de seguros médicos, disponibilidad de órganos para trasplante e incluso eventos familiares que maximizaran el impacto emocional para la extracción de recursos económicos. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esta revelación? Médicos entrenados específicamente para manipular el momento de la muerte de las personas según intereses económicos, no médicos. Pero la información del Dr. Vázquez va mucho más profundo. Los pacientes que teníamos instrucciones de acelerar mostraban patrones específicos, o no tenían familiares con recursos económicos significativos, o tenían familiares que habían cuestionado procedimientos médicos costosos, o pertenecían a grupos demográficos considerados menos valiosos para el sistema. Los pacientes que recibían extensión de vida artificial tenían familias adineradas que podían generar ganancias prolongadas, tenían seguros médicos premium que pagaban por tratamientos extendidos o tenían órganos particularmente valiosos para el mercado de trasplantes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La industria médica no solo lucra con la enfermedad, sino que ha desarrollado sistemas para lucrar específicamente con el timing de la muerte, manipulando cuándo y cómo mueren las personas para maximizar las ganancias económicas. Pero hay algo aún más perturbador. El Dr. Vázquez revela que existe una red internacional de hospitales que comparten información sobre inventario de órganos disponibles antes de que los pacientes estén oficialmente muertos. Recibíamos listas semanales de pacientes en otros hospitales que tenían órganos compatibles con nuestros receptores en lista de espera. Si uno de estos pacientes estaba en condición crítica, se coordinaban ventanas de oportunidad para sincronizar su muerte con la disponibilidad de nuestro equipo quirúrgico. No estoy hablando de casos donde los pacientes estaban cerebralmente muertos. Estoy hablando de personas que tenían posibilidades reales de recuperación, pero que fueron transicionadas porque sus órganos eran necesarios para receptores más valiosos económicamente. ¿Cómo es posible que esto ocurra sin que las familias se den cuenta? El Dr. Vázquez explica los protocolos de encubrimiento. Las familias reciben explicaciones médicas complejas sobre complicaciones inesperadas o deterioro súbito.
Se utilizan términos técnicos que suenan convincentes, pero que esencialmente ocultan el hecho de que la muerte fue deliberadamente inducida. Además, las familias están en un estado de shock emocional que las hace menos propensas a cuestionar la autoridad médica. Confían completamente en que estamos haciendo todo lo posible para salvar a su ser querido, cuando en realidad estamos siguiendo protocolos económicos disfrazados de decisiones médicas. ¿Te imaginas el trauma psicológico si las familias supieran que sus seres queridos fueron asesinados por conveniencia económica? ¿Puedes concebir el nivel de traición que esto representa hacia la confianza más básica que depositamos en el sistema médico? Pero la manipulación va aún más profundo. ¿Sabías que existen técnicas específicas para inducir experiencias cercanas a la muerte controladas en pacientes? No para salvarlos, sino para extraer información valiosa de estas experiencias. Doctora Carmen Elena Torres, ex neuróloga del Hospital Central de Bogotá, revela protocolos que desafían toda ética médica. Teníamos pacientes que eran intencionalmente llevados al borde de la muerte clínica y luego revividos repetidamente. El objetivo oficial era investigación neurológica, pero el objetivo real era documentar sus experiencias de conciencia expandida para desarrollar tecnologías de control mental. Los pacientes reportaban experiencias increíbles durante estos estados: comunicación con entidades no físicas, acceso a información sobre el futuro, comprensión súbita de tecnologías avanzadas, incluso capacidades psíquicas temporales. Toda esta información era registrada y enviada a laboratorios secretos. ¿Para qué se utilizaba esta información? La doctora Torres revela conexiones aterradoras. Descubrimos que los datos de experiencias cercanas a la muerte se estaban utilizando para desarrollar tecnologías de interfase cerebro-computadora, programas de modificación de comportamiento e incluso armas psicológicas para uso militar y de control poblacional. Esencialmente, estábamos torturando a pacientes vulnerables para extraer secretos sobre la naturaleza de la conciencia humana, secretos que luego se utilizaban para desarrollar métodos más efectivos de control mental sobre poblaciones enteras. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Los hospitales no solo están manipulando la muerte para ganancias económicas, sino que están utilizando experiencias de muerte para desarrollar tecnologías de control de la población. Ahora necesitamos hablar de algo que va a cambiar completamente tu comprensión sobre lo que realmente controla el mundo en el que vives. ¿Has notado cómo ciertos eventos traumáticos masivos parecen ocurrir en momentos perfectamente coordinados para distraer la atención pública de otros eventos importantes? ¿Has observado cómo las muertes de ciertas figuras públicas ocurren exactamente cuando su testimonio podría haber expuesto sistemas de corrupción masiva? Esto no son coincidencias. Existe una tecnología desarrollada durante décadas en laboratorios secretos que puede inducir muerte súbita a distancia en individuos específicos, utilizando frecuencias electromagnéticas que afectan el sistema cardiovascular y neurológico de maneras que parecen completamente naturales. Doctor Roberto Silva, ex investigador de armas electromagnéticas para el ejército brasileño, decidió hablar públicamente después de que intentaran eliminarlo por conocer demasiada información. Desarrollamos dispositivos que pueden causar paros cardíacos, aneurismas cerebrales, incluso cánceres agresivos en personas específicas, todo utilizando frecuencias dirigidas que no dejan evidencia forense detectable. La tecnología está tan avanzada que puede programarse para activarse días, semanas o incluso meses después de la exposición inicial. La persona objetivo vive normalmente sin saber que ya ha sido sentenciada a muerte, y cuando el dispositivo se activa, su muerte parece completamente natural.
¿Cómo funciona exactamente esta tecnología? Dr. Silva explica sin revelar detalles específicos que podrían ser utilizados con fines maliciosos. El cuerpo humano es esencialmente un sistema electromagnético complejo. El corazón, el cerebro, el sistema nervioso, todos funcionan con impulsos eléctricos específicos. Cuando disrumpes estos impulsos con frecuencias precisas, puedes causar malfuncionamiento que resulta en muerte aparentemente natural. La ventaja estratégica es obvia. Eliminar individuos problemáticos sin crear mártires, sin evidencia de asesinato, sin investigaciones criminales que podrían exponer redes de corrupción más amplias. ¿Quién tiene acceso a esta tecnología? ¿Quién decide quién vive y quién muere? Dr. Silva revela una realidad aterradora. No son gobiernos específicos los que controlan esta tecnología. Existe una red internacional de individuos y organizaciones que operan por encima de los gobiernos nacionales. Ellos deciden qué periodistas, qué activistas, qué científicos, qué políticos representan amenazas para sus intereses. He visto listas de objetivos programados que incluían científicos que estaban desarrollando tecnologías energéticas gratuitas, periodistas que investigaban redes de tráfico humano, políticos que planeaban exponer corrupción financiera masiva, incluso artistas y músicos que estaban utilizando su influencia para despertar conciencia en las masas. ¿Cuántas muertes naturales de figuras públicas influyentes han sido realmente asesinatos encubiertos utilizando esta tecnología? ¿Cuántos científicos, periodistas, activistas y líderes espirituales han sido eliminados porque representaban amenazas para sistemas de control establecidos? La respuesta, según Dr. Silva, es devastadora. Miles de personas son eliminadas cada año utilizando estas tecnologías. La mayoría ni siquiera sabe que está siendo objetivo hasta que es demasiado tarde. Y las que logran detectar que están siendo atacadas no tienen recursos para protegerse o exponer a sus atacantes. Pero existe algo aún más perturbador. ¿Sabías que esta misma tecnología se utiliza de manera masiva para influir en los estados emocionales y cognitivos de poblaciones enteras? No hablamos solo de eliminación de individuos específicos, sino de modificación de comportamiento en gran escala. King. Patricia Méndez, ex especialista en telecomunicaciones que trabajó en proyectos clasificados para agencias de inteligencia, revela información que explica muchos de los comportamientos sociales extraños que hemos observado en años recientes. Las torres de telecomunicaciones, las redes Wi-Fi, incluso los dispositivos móviles, pueden ser programados para emitir frecuencias específicas que afectan el funcionamiento del cerebro humano de maneras sutiles, pero significativas. Podemos inducir estados de apatía política, aumentar los niveles de ansiedad y depresión, reducir la capacidad de pensamiento crítico, incluso influir en preferencias de consumo y comportamientos de voto. Todo esto se hace de manera gradual e imperceptible para que las personas crean que estos cambios en su comportamiento son naturales. ¿Cómo es posible que esto ocurra sin que nos demos cuenta? Ingrid Méndez explica los protocolos de implementación. Los cambios se introducen muy gradualmente, durante periodos de meses o años. Las personas no notan que su capacidad de concentración está disminuyendo, que su motivación para cuestionar autoridad está reduciéndose, que sus patrones de consumo están siendo influenciados por fuerzas externas. Además, los efectos se disfrazan como tendencias sociales naturales. Se nos dice que el aumento en depresión y ansiedad se debe al estrés moderno, que la reducción en atención se debe a la sobrecarga de información, que el cambio en comportamientos políticos se debe a evolución natural de la sociedad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?
Tu capacidad de pensar claramente, de tomar decisiones independientes, de resistir manipulación, puede estar siendo saboteada sistemáticamente por tecnologías que ni siquiera sabes que existen. Pero Inge Méndez revela algo aún más inquietante. Los efectos no son uniformes. Existen zonas de protección donde las élites viven, áreas donde estas frecuencias se neutralizan o se revierten para mejorar la función cognitiva. Esencialmente, los controladores se protegen a sí mismos mientras debilitan sistemáticamente a las poblaciones que buscan controlar. También existen individuos específicos que reciben tratamientos de optimización a través de estas mismas tecnologías. Personas en posiciones de poder que necesitan mantener capacidades cognitivas superiores para ejecutar las agendas de control, reciben frecuencias que mejoran su inteligencia, memoria e intuición. ¿Puedes imaginar las implicaciones de vivir en un mundo donde tu propia capacidad de pensar está siendo manipulada por fuerzas que no puedes ver ni detectar? Donde algunas personas reciben mejoras cognitivas mientras otras reciben sabotaje mental sistemático. Ahora necesitamos hablar sobre los cementerios, desde una perspectiva que va a cambiar completamente tu comprensión de por qué existen realmente estos lugares. ¿Has pensado alguna vez por qué las culturas antiguas tenían rituales tan elaborados alrededor de la muerte, pero las culturas modernas han simplificado todo a un proceso comercial rápido y eficiente? La respuesta tiene que ver con conocimientos sobre energía que nuestros ancestros poseían y que han sido deliberadamente eliminados de la educación moderna. Los cementerios no son solo lugares para almacenar cuerpos, son instalaciones energéticas complejas que cuando se diseñan correctamente pueden canalizar y amplificar ciertos tipos de energía consciencial. Arqueólogo Dr. Fernando Castillo, especialista en sitios funerarios precolombinos, ha pasado 20 años estudiando la ciencia oculta detrás del diseño de cementerios antiguos. Los cementerios tradicionales fueron diseñados como centrales energéticas que utilizaban la energía liberada durante el proceso de muerte para alimentar rituales espirituales, comunicación interdimensional e incluso tecnologías que no comprendemos completamente. Cada aspecto del diseño tenía un propósito específico. La orientación de las tumbas canalizaba energías telúricas. Los materiales utilizados en los monumentos amplificaban ciertas frecuencias. La geometría del layout creaba patrones de resonancia que facilitaban fenómenos paranormales. ¿Qué tipo de fenómenos? Dr. Castillo describe descubrimientos que desafían la comprensión científica actual. En cementerios diseñados según principios ancestrales, hemos documentado anomalías electromagnéticas, manifestaciones visuales y auditivas, incluso casos de curación espontánea en visitantes que permanecen en el sitio durante periodos prolongados. Los cementerios antiguos funcionaban como interfaces entre dimensiones, lugares donde las leyes físicas normales se alteraban de maneras que permitían interacción directa entre los vivos y los muertos. Pero ¿por qué se perdió este conocimiento? ¿Por qué los cementerios modernos son lugares tan estériles y energéticamente muertos? Dr. Castillo revela una conspiración sistemática. El conocimiento sobre diseño energético de cementerios fue deliberadamente suprimido porque daba demasiado poder a las comunidades locales. Cuando las personas pueden comunicarse directamente con sus ancestros fallecidos, cuando pueden acceder a sabiduría y guía de otras dimensiones, se vuelven menos dependientes de autoridades religiosas y políticas. Los cementerios modernos están específicamente diseñados para bloquear estos fenómenos, para crear separación artificial entre los vivos y los muertos, para mantener a las familias en estado de duelo prolongado que las hace más manipulables económica y emocionalmente. ¿Te das cuenta de las implicaciones?
Los lugares donde llevamos a nuestros seres queridos, más amados, han sido deliberadamente saboteados para interrumpir procesos naturales de comunicación espiritual que podrían darnos consuelo, sabiduría y poder personal. Pero Dr. Castillo ha descubierto algo aún más inquietante en cementerios modernos. Hemos detectado instalaciones subterráneas en varios cementerios comerciales que generan frecuencias específicas diseñadas para amplificar emociones negativas en visitantes. No es accidental que las personas se sientan deprimidas, ansiosas o desesperanzadas cuando visitan estos lugares. Estas instalaciones están conectadas a sistemas más amplios de control emocional que se extienden por ciudades enteras. Los cementerios modernos funcionan como amplificadores de negatividad que contribuyen a mantener a las poblaciones urbanas en estados psicológicos que las hacen más susceptibles a manipulación. ¿Puedes imaginar el nivel de planificación y recursos necesarios para implementar este tipo de infraestructura? ¿Qué tipo de organización tendría la motivación y capacidad para sabotear sistemáticamente los lugares más sagrados de nuestras comunidades? La respuesta nos lleva al corazón de sistemas de control que operan a niveles que la mayoría de las personas no pueden concebir. Existe una coordinación internacional entre gobiernos, corporaciones, instituciones religiosas y organizaciones secretas para mantener a las poblaciones en estados psicológicos específicos que facilitan control y explotación. Pero ¿cómo puedes protegerte de estas manipulaciones? ¿Cómo puedes recuperar tu poder personal en un mundo donde hasta los lugares más sagrados han sido weaponizados contra ti? Dr. Elena Herrera, investigadora independiente de protección energética, ha desarrollado protocolos que cualquier persona puede utilizar. Lo primero es desarrollar conciencia sobre estas manipulaciones. Una vez que sabes que existen, tu mente consciente puede comenzar a resistir sus efectos. Es como desarrollar inmunidad psicológica. También existen técnicas específicas de protección energética que pueden neutralizar frecuencias nocivas. Ciertos cristales, configuraciones geométricas, incluso plantas específicas pueden crear campos de protección alrededor de individuos y hogares. Pero lo más importante es recuperar prácticas ancestrales de conexión espiritual que nos permitan acceder a fuentes de guía y poder que están fuera del control de estos sistemas de manipulación. ¿Qué tipo de prácticas? Doctora Herrera explica técnicas que han sido utilizadas durante milenios por culturas que comprendían la verdadera naturaleza de la realidad. Meditación específica para comunicación con ancestros, rituales de protección energética, técnicas de visualización para crear escudos psíquicos, incluso métodos para detectar y neutralizar frecuencias electromagnéticas nocivas. Estas no son supersticiones primitivas. Son tecnologías espirituales desarrolladas por culturas que tenían comprensión avanzada sobre la naturaleza de la conciencia, tecnologías que funcionan tan efectivamente hoy como hace 1000 años. Pero aquí está la parte más importante de todo lo que has aprendido. Esta información no debe quedarse contigo solo. Necesitas compartirla con otros, no solo porque es moralmente correcto, sino porque estos sistemas de control solo funcionan cuando las poblaciones permanecen ignorantes sobre su existencia. Cuando suficientes personas despiertan a estas realidades, cuando suficientes individuos comienzan a utilizar técnicas de protección, cuando suficientes familias recuperan prácticas ancestrales de poder espiritual, los sistemas de control pierden su efectividad. ¿Te das cuenta del poder que tienes ahora? Ya no eres una víctima inconsciente de manipulaciones que no podías ver. Ahora tienes conocimiento, tienes herramientas, tienes la capacidad de protegerte y proteger a los que amas, pero también tienes una responsabilidad. Esta información es demasiado importante para mantenerla en secreto.
Cada persona que despiertas a estas realidades se convierte en un punto de resistencia contra sistemas que dependen de la ignorancia y el miedo para mantener control. ¿Estás dispuesto a asumir esta responsabilidad? ¿Estás preparado para ser parte de la solución en lugar de permanecer como víctima del problema? Porque una vez que entiendes la verdadera naturaleza de los sistemas que controlan nuestro mundo, una vez que comprendes cómo se utilizan tecnologías avanzadas para manipular poblaciones enteras, una vez que sabes que existe conocimiento ancestral para protegerte de estas manipulaciones, ya no puedes vivir de la misma manera. Tienes que elegir. ¿Vas a usar este conocimiento para transformar tu vida y proteger a tu familia? ¿Vas a compartir esta información para ayudar a otros a despertar? ¿Vas a comenzar a implementar prácticas de protección energética y comunicación espiritual auténtica? ¿O vas a pretender que nunca escuchaste estas verdades? ¿Vas a volver a vivir en la